Bienvenido. Irene, Gracias. muchas gracias. Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas. Pues vamos a hablar sobre cómo conseguir más alumnos. Tenemos claro que no es el objetivo principal en nuestros centros. La comunicación, y desde esta mañana con Pablo y con todos los compañeros hemos ido viendo muchos otros aspectos importantes, pero al final, si tenemos un objetivo claro y final, en muchos casos sí que puede ser este, ¿no? Mejorar la comunicación, mejorar la percepción del centro, mejorar la relación con las familias. Al final, todo esto lo que va a conseguir es que nuestras familias estén más contentas, más felices, y si están más felices, pues también tendremos más familias. Porque no olvidemos que uno de los mayores prescriptores son nuestras familias, las familias que ya tenemos. Comentaban algunos de los compañeros en las ponencias anteriores que, sin duda, una de las formas de conocer un centro es por prescripción. Es porque alguien que ya conoce el centro, alguien que es usuario del centro, nos recomiende estar en ese centro. Así que vamos adelante. Si siempre hago lo mismo, no puedo esperar resultados diferentes, obviamente. Y esto nos pasa en muchos centros. Y os voy a intentar contar muchos casos concretos y dar cifras concretas. Por todo esto que mucha gente dice que el marketing es humo, que es vender publicidad, que es molestar al cliente, molestar a las familias. En absoluto. Vamos a ver que hay una parte analítica importante, vamos a ver que hay una parte estratégica muy importante y vamos a ver que hay una parte cuantitativa de resultados que se pueden medir, medible, muy importante. Si siempre hago lo mismo, siempre obtengo los mismos resultados. En muchas ocasiones, como os decía, nos encontramos con centros que contactan con nosotros, nos reunimos, hacemos una propuesta, finalmente no quieren comenzar sus acciones de marketing, no quieren comenzar a trabajar en este sentido, y al final, un año y medio después, vuelven a contactar con nosotros y nos reconocen que no han sido capaces de poner en marcha nada, que estaban teniendo los mismos resultados o que seguían teniendo un problema en el descenso del alumnado en sus aulas y que se han dado cuenta que tienen que empezar a hacer algo diferente para conseguir resultados diferentes. No sé, yo creo que en ningún centro, a ningún director de ningún centro se le pasaría por la cabeza no estar o no tener contratada una gestoría que gestionara todo el tema burocrático del centro, todo el tema de facturas, de finanzas. Yo creo que a ningún director de centro se le ocurriría no tener personal cualificado para la gestión laboral, nóminas, contratos, altas, bajas. Y yo creo que a ningún director de ningún centro se le ocurriría implementar un proceso de calidad, una ISO, un FQM, sin contar con una persona especializada, formada y que trabaje en ello. Pues es lo mismo que nos pasa en comunicación. Lo que pasa es que comunicar parece que es algo habitual, algo que hacemos todos en todo momento, aunque ya hemos visto en muchas de las ponencias anteriores que no es tan fácil comunicar, o por lo menos no es tan fácil comunicar bien, de forma correcta, de forma precisa, crear engagement. Como comunicar parece que lo podemos hacer cualquiera, parece que todos podemos comunicar y todos nos podemos encargar de la comunicación en los centros educativos. Pero no es así. Necesitamos contar con especialistas y con estrategias suficientes para comunicar de forma correcta, con los objetivos pertinentes y con las estrategias más adecuadas en cada caso. Mira, os comentaba hace unos instantes, la importancia y el primer paso y lo primero que tenemos que tener claro y aprender para captar más alumnos, para tener más alumnos, es tener un retrato claro, concreto, un análisis específico, una buena evaluación, y os salvo en términos de evaluación ya que todos somos docentes los que estamos aquí. Mira, yo soy maestro y yo he dicho en una ocasión, al 80% de mis alumnos, sin hacerles un examen, sabría qué nota ponerles en la mayoría de asignaturas. Y esto es verdad, si trabajas mucho con ellos, estás mucho con ellos, ves el día a día, su evolución, lo puedes hacer. Pero, primero, nos queda un 20% en el que no vamos a acertar o el que nos vamos a equivocar. Y segundo, si hacemos un paralelismo de esto hacia un centro educativo, hacia un colegio, nos vamos a dar cuenta de que tenemos una percepción sesgada. Cuando analizamos nuestro propio centro educativo, no somos
tan estrictos, tan claros, tan exigentes como cuando evaluamos a nuestros alumnos. Por eso necesitamos una evaluación real del centro. Y a esto en marketing se llama un análisis de la realidad, un análisis del centro, incluso un análisis del entorno, ¿vale? Mira, nosotros os planteamos aquí algunas de las primeras o de las más habituales técnicas que realizamos en los centros educativos cuando trabajamos la parte de análisis fundamental a la hora de construir una estrategia, que esta estrategia esté bien cimentada. Y este análisis es el que nos va a dar esa información necesaria, pertinente, exacta, precisa de cómo es nuestro centro, qué necesidades tiene nuestro centro y qué estrategias y objetivos son los que tengo que poner en marcha. En primer lugar, el Mystery Shopper. El Mystery Shopper, que es un tecnicismo, es, seguro que lo habéis oído, lo habéis visto alguna vez, es cuando una persona, un actor o un consultor especialista se hace pasar por un cliente y en nuestro caso concreto, en el caso de los centros educativos, va a hacer una visita al centro como si quisiera conocer el centro para matricular a su hijo o su hija. Bueno, nosotros hacemos todo el proceso. Hacemos cómo sería el contacto telefónico con el centro, cómo sería el contacto a través de social media, redes, página web con el centro, cuál es la primera impresión, la primera imagen al llegar y al conocer el centro, si es fácil ubicarlo, si es fácil aparcar, todo el 360, ¿vale? Todo el análisis 360, además, obviamente, de la propia interacción con la persona o las personas que dan la información, que hacen la visita del centro, que lideran la jornada de puertas abiertas en cualquier o en los diferentes casos, el escenario que sea. La segunda que realizamos y que también nos da muy buenos resultados es un focus group. El focus group es una técnica que viene del sector más del producto, ¿vale? A la hora de testear productos, ¿no? Aquello que conocemos de juntar a compradores o compradoras, ofrecerse un producto y ver qué opinan, ¿no? Desde el packaging hasta el sabor, bueno, todo. Para una empresa de servicios, como es un centro educativo, una empresa que se dedica a tener un contacto importante con las familias y a formar y hacer crecer a los alumnos, lo que hacemos es trazar o señalar un tema en el que vamos a trabajar ese focus group. En general o habitualmente es la comunicación, cómo de bien o cómo de mal está comunicando el centro, y juntamos a normalmente 10, 12 personas, 10, 12 familias, y tenemos una reunión con ellas, una reunión dirigida, estratégicamente dirigida, con preguntas pensadas, pautadas y acordadas y consensuadas con la dirección del centro, en la que obtenemos un montón de información sobre cómo es realmente el centro desde el punto de vista de las familias que ya están dentro del centro. Conocemos el centro por dentro con un Mystery Shopper, conocemos cómo ven las familias el centro, vamos a compararnos con otros centros. Esto es lo que técnicamente en marketing llamamos benchmarking, ¿no? Vamos a compararnos con otras marcas, vamos a encontrar esos centros educativos que son nuestra competencia, los que son competencia de verdad, no los que están cerca de donde yo tengo mi centro educativo, porque no son siempre esos la competencia. Y vamos a evaluar qué percepción tenemos de ellos, qué actividades hacen, qué precios, vamos a ver qué imagen de centro dan, en qué segmentos se posicionan, y con todo ello vamos a crear un mapa que nos haga ver un mapa de posicionamiento, en qué zona nos situamos o en qué lugares nos situamos, en qué sectores, en comparación a nuestra competencia. Ya hemos comparado la competencia, nos falta saber qué opinan de nosotros la gente que no nos conoce. Y para eso tenemos las encuestas de percepción. Las encuestas de percepción, mandamos a 2 encuestadores a las zonas alrededor del centro y ahí van encuestando a personas, a familias, sobre qué opinan o qué información tienen sobre los diferentes centros de la zona y también incluido nuestro centro, ¿no? Y como os decía, que yo lo que quiero es daros resultados y que veáis que esto es analítico y que se pueden conseguir resultados y cuantificar resultados, os voy a decir cosas concretas. Mirad, cuando hacemos Mystery Shoppers, más del 25%
conseguimos un más 25% en la efectividad en las siguientes entrevistas o informaciones que las familias vienen. No solamente por hacer el Mystery Shopper, es por el documento de mejoras que trae ese Mystery Shopper y la aplicación de esas mejoras. En un año de tiempo, es decir, cuando analizamos el primer año, implementamos las mejoras, en el segundo año solemos tener un 25% de media en los diferentes centros educativos, ya sean escuelas de infantil, centros concertados o privados, un 25% de mayor efectividad. Es decir, de cada 4 personas que pasan, conseguimos que seguro una matricule más de las que matriculaban antes. Con el Focus Group, pues el Focus Group solemos sacar una media de 5 puntos calientes a nivel de comunicación, 5 puntos de mejoras que para las familias son críticos y que el centro o no conocía o si lo conocía no estaba planificando o estableciendo ningún plan de acción para mejorarlo. Por ejemplo, familias que llegan a un centro y después de estar 2 años en infantil nos dicen que antes de entrar al centro desconocían pues, cosas tan concretas como la amplia oferta de actividades extraescolares que tiene el centro, cuando hemos dicho que bueno, es una de las cosas que las familias tienen en cuenta, o que desconocían el potencial que ese centro tiene en el plurilingüismo, en el inglés o en los diferentes idiomas, ¿no? Pues estos son puntos que un centro que quiere tener alumnos y quiere mantener a sus alumnos y quiere mantener a sus familias bien informadas, no puede estar descuidando. Entonces, estos puntos calientes, estos puntos de análisis, lo que hacemos es trabajarlos con una estrategia concreta y además hacemos una cosa que a las familias les gusta mucho, porque publicamos una noticia en la página web del centro en la que decimos, hemos realizado un focus group, hemos concluido que estas cosas se pueden mejorar y ya estamos mejorándolas gracias a la participación de las familias. Con lo cual, las familias se sienten partícipe en la vida del centro y en los cambios que provocamos en el centro. En las encuestas de percepción, bueno, las encuestas de percepción nosotros internamente las llamamos el polígrafo, ¿vale? Porque aquí es donde los centros suelen tener esa pequeña bofetada de realidad, ¿no? Es donde con diferencia más se nota la brecha que hay entre lo que el centro piensa de sí mismo y no lo que el centro hace realmente, sino por lo menos la diferencia, la brecha con lo que las familias que no son de ese centro conocen, con la percepción que tienen de esa realidad, ¿no? Y aquí es donde un centro cree internamente que a nivel de idiomas, a nivel de orientación a los alumnos o cuidar a los alumnos con más dificultades, lo está haciendo súper bien, es su bandera, es algo que potencian, es un valor a descubrir y a comunicar. Y cuando salimos a la calle y evaluamos o entrevistamos a 50 personas del entorno de ese centro, resulta que nadie reconoce a ese centro como potente en ese ámbito que el centro sí que creía que era potente. Aquí es donde, con diferencia, mayores dosis de realidad, de poner los pies en la tierra a algunos equipos directivos, a algunos directores, a algunos claustros que a veces están un poco altivos y siempre encuentran los problemas de que no hay alumnos en su centro, encuentran los problemas fuera de él, pues aquí es donde a veces las dosis de realidad nos llevan a volver a poner a algunos los pies en la tierra. Es un poco duro, sé que me he puesto un poco serio, pero a veces es así. Es más serio pues perder un aula, es más serio perder a un compañero porque tengamos que rescindir el contrato porque no tenemos alumnos para llenar un aula. Y siempre en estas encuestas de percepción aparecen entre de media 2 o 3 áreas que significativamente la brecha entre lo que el centro pensaba de sí mismo y entre lo que la gente, las familias perciben de ellos es muy grande. Seguimos adelante. Mirad, en la página web, en el programa del Congreso, aparecía un apartado que ponía beneficios de cada una de las charlas que vais a ver durante este Congreso, ¿no? En mi parte, uno de los beneficios que yo había establecido era
saber cómo alinear la propuesta educativa con la propuesta de comunicación y marketing, ¿vale? Entonces, aquí hay una cosa clara. Todos los centros tienen una propuesta educativa, tienen un proyecto educativo, tienen más o menos claro, más o menos trabajado su misión, visión y valores, qué tipología de centros son, qué valores son los que más destacan en su centro. Pero claro, si yo tengo que alinear la propuesta educativa, el proyecto educativo de un centro, con la propuesta de comunicación o la propuesta de marketing, si no tengo propuesta de comunicación o no tengo propuesta de marketing, tengo el primer problema, ¿vale? Y esto es lo que pasa en muchos centros. En muchos centros nos pasa que sí, que hacemos comunicación, hacemos marketing, hacemos algunas cosas. De hecho, a veces cuando nos sentamos con un centro y empezamos a listar y a preguntar, se sorprenden porque dicen, bueno, es que hacemos muchas más cosas de las que pensábamos que hacíamos. Al final no está tan mal. Bueno, no está mal porque las haces, pero está mal o es mejorable porque no hay una estrategia, no hay un objetivo detrás, no hay un análisis previo y estás haciendo por hacer, ¿no? Como comentábamos antes, el activismo, ¿no? De tener redes sociales por tenerlas, publicar por publicar, sin que haya un objetivo claro detrás, ¿no? Y además de un objetivo, un seguimiento, porque cuando yo publico en una red social, tengo que saber quién está interactuando, tengo que tener analizado y tengo que ver si eso me lleva tráfico a mi página web y si ese tráfico a mi página web me está creando que alguien contacte con el centro para hacer una visita y traer un nuevo cliente, ¿no? Todo esto es importante. Pues lo primero, tenemos que tener una clara propuesta de marketing. Y esto se establece en un plan de comunicación o un plan de marketing. El plan que cuando nosotros como agencia vamos a los centros educativos y empezamos a trabajar con ellos, trazamos, diseñamos en conjunto con el equipo y si no hay equipo de comunicación en el centro, lo creamos en ese momento y ayudamos y formamos a la gente para tener un documento que expresa claramente el análisis de dónde venimos, la estrategia, cómo vamos a hacerlo y el objetivo, que es lo que quiero conseguir al final con esta estrategia, ¿vale? 3 cosas importantes una vez tengo mi plan de comunicación y mi plan de marketing. La primera es que los centros educativos tienen que darse cuenta que la inversión no es lo mismo que un gasto. Cuando yo apuesto por comunicación, cuando yo apuesto por marketing, cuando yo apuesto por estrategias para captación de alumno, para mejora de la comunicación, para branding, cuando yo hago ese trabajo no estoy gastando dinero, estoy haciendo una inversión. Una inversión que muchas veces no sabemos controlar porque no conocemos cuántos alumnos matriculamos derivados de esas acciones que estamos estableciendo. Pero en el momento en el que un centro matricula a 3 o 4 alumnos, en el momento en el que un centro matricula a 3 o 4 alumnos y es un centro que, por ejemplo, tiene infantil, primaria y secundaria, son 13 años de alumnos, ¿vale? Por poco que ese alumno esté aportando como cuota al centro, en ese tiempo, en esos 13 años, se ha recuperado la inversión con creces. Por otro lado, cuando yo hago una inversión y no un gasto, tengo que tener muy claro que los 2 espacios principales para hacerlo, los 2 elementos principales deben ser inversión en la imagen del centro, en cómo el centro proyecta su imagen hacia afuera, por un lado, y dentro de esa proyección de imagen, sobre todo, cómo las familias ven y entienden el centro, ¿no? Y aquí es donde hablamos de espacios para crecer. Espacios para crecer es nuestra spin-off, nuestra empresa que nace de la necesidad de muchos centros de ver que tienen instalaciones que necesitan una renovación, que los propios directores nos dicen, oye, Maxi, pues vosotros que sabéis cómo podemos causar un mejor impacto y vosotros que conocéis cómo es el centro, porque ya estáis trabajando con nosotros, no nos podéis ayudar a hacer esa renovación, ¿no? Y ahí surge la relación y la colaboración con nuestro arquitecto que, por cierto, también es docente, y establecemos esas mejoras en los espacios, ¿no? Ya sean aulas, ya sean espacios intersticiales, patios, halls, como comentaba mi compañero, la entrada del colegio, que al final es
Es la primera imagen, ¿no? Es el primer choque. Yo quiero recordaros a todos los que tenéis un centro educativo que penséis vuestras familias, las que van a vuestros centros, ¿a qué hoteles van? ¿A qué tiendas van a comprar? ¿Cómo son esos hoteles? ¿Cómo son esas tiendas? ¿Qué imagen presenta? Y si nuestro centro está en esa misma línea. Hoteles renovados, modernos, tiendas, bueno, pues ya casi hasta tiendas con elementos media por la propia tienda, ¿no? Y nuestro centro, pues muchas veces sigue siendo ese centro viejecito, antiguo, que necesita un lavado de cara, con mobiliario, con suelo, con paredes de los años 70, 80, según en qué casos, ¿no? Claro, esos mismos padres son los que luego llevan a sus hijos a otros lugares a hacer otro tipo de actividades, ¿no? A academias que tienen instalaciones mucho más potentes que las nuestras. Bueno, estamos hablando, sin decir nada, estamos hablando y estamos dando nuestra marca. El segundo punto importante que también conocemos y nos encontramos en muchos centros, la necesidad de digitalizar y automatizar el marketing. Hemos tenido una sesión entera, que si no la habéis visto os invito a que la veáis, con Mar Arambul, especialista en redes sociales, en la que nos hablaba de la importancia de estar presente en las redes sociales, en el ecosistema digital, no solo de estar presente, sino de estar presente con una estrategia, y no solo con una estrategia, sino que además esa estrategia sea lo más automatizada posible y sea lo más cuantificable posible. Que conozcamos cada vez que una persona entra en una red social, qué está haciendo, por qué está haciendo, y si le está dando like a una publicación de actividades extraescolares, pues igual yo mañana le puedo enviar un email diciéndole: aquí tienes el catálogo de las actividades extraescolares del próximo curso, porque hemos visto que se ha interesado por ello. Y en cuanto a digitalización y marketing, hay 4 aspectos que son muy importantes y que tenemos que tener muy claros, ¿vale? Son diferentes, aunque parecen un juego de palabras o un trabalenguas, ¿eh? El SEO, es decir, que nuestra página web aparezca bien en los resultados. El SEM, que cuando alguien busca colegio concertado en León, pues que mi colegio aparezca el primero de los resultados en Google. El SEA, es decir, que pueda posicionar a mi colegio en anuncios estratégicos en algunas páginas web de temas relacionados con la educación, o como decía Iciar en la primera de las ponencias, una vez conozco a mi público objetivo, sé sus gustos, sé dónde están consumiendo, por ejemplo, Internet, y sé dónde pueden estar buscando y dónde yo puedo anunciarme. Y por último, el SMM, que es el Social Media Marketing. Aquí ya es nosotros los que hacemos nuestras publicaciones, nuestros anuncios, esto es lo que estamos comentando hoy, ¿no? Publicidad pagada en Facebook o Instagram o en alguna otra red social, en la que nosotros de forma proactiva invertimos publicidad para que le aparezca a aquellas personas que tenemos detectadas, analizadas y perfiladas y que pueden ser futuros usuarios, futuros papás y mamás de alumnos en nuestros centros. Tenemos el tener claro que no es un gasto, es una inversión. Tenemos clara la importancia de digitalizar y automatizar el marketing. Y tenemos claro que si hay que hacer una inversión, hay que hacerla en branding, ¿no? Antes, en la rueda de preguntas, Iciar contestaba que no una única estrategia de publicidad o de marketing nos va a dar resultados. Cada una va a dar resultados diferentes en diferentes ámbitos. Pero lo que sí que es importante es la inversión en branding, ¿no? El branding sería como eso transversal, ¿no? Como cuando yo digo una marca, y hoy no quiero decir ninguna, ¿vale? Como cuando yo digo una marca, lo que la gente rápidamente percibe en su cabeza, ¿vale? Lo que le salta, ese concepto que salta. Bueno, pues cuando la gente dice el nombre de mi centro educativo, ¿qué es lo que aparece en la cabeza de otras personas? ¿Qué concepto? Alegría, es un colegio alegre. Si dice el nombre de mi colegio, el concepto que le aparece a la gente es un gran nivel, a nivel de notas, a nivel docente, académico, o lo que le aparece a la gente como branding, como marca, como imágenes, elitista,
o lo que aparece es cuidado y cariño, como nos comentaba Pablo en la primera de las ponencias, ¿no? La importancia de esa comunicación, de que quieran a mi hijo, de que mi hijo se sienta querido en un entorno educativo. Pues todo esto, que es lo que engloba el branding en general, lo trabajaremos con una identidad visual potente, trabajada, diseñada y profesional, y lo conseguiremos teniendo clara la promesa de acción que tiene el centro. ¿Cuál es la promesa del centro, ¿no? ¿Cuál es el valor principal que quiere establecer, ¿vale? Y llevando eso a la acción, estableciéndolo con acciones concretas, ¿no? Que la promesa, que el branding no se quede en generalidades. Y concretando esto, aunque es verdad que ICIAR ha hecho un repaso perfecto, un catalogado prácticamente de todas las acciones y estrategias que podemos hacer en marketing, yo os quería dar unos datos concretos, ¿no? Cuando hacemos estrategias de calidad y de contenidos, ¿vale? Por ejemplo, el básico y el mínimo, un buen vídeo corporativo, ¿vale? Conseguimos aumentar en un 50% el engagement que tiene la gente en redes sociales. Cuando tenemos merchandising o publicidad, folletos, cartelería, una imagen del centro, rotulación, todo lo que implica una identidad visual del centro atractiva e interesante, de un año a otro hemos conseguido aumentar un 17% las matrículas en ese centro, en el centro en el que hemos establecido esos cambios. Cuando conseguimos reestructurar espacios que son visibles o porque es la entrada del centro, el hall, o porque en las visitas guiadas ya hacemos que vayan a visitar las familias esos centros, aumentamos un punto la percepción de las familias sobre nuestro centro. Un punto sobre 5 puntos que establece la medida. Es decir, cuando un centro se mueve y tiene obras y trabaja por mejorar los espacios, las familias lo notan. Igualmente, un punto sobre 5 cuando conseguimos que el centro aplique nuevos proyectos de innovación educativa, pero sobre todo que los comunique. Cuando conseguimos que esos proyectos lleguen a oídos y queden bien claros y bien explicados por las familias actuales del centro y por las familias que tienen que venir. Porque si hago un proyecto de innovación, pero no llega a las nuevas familias, no lo van a valorar, ¿vale? Y con estos casos hay muchos más, ¿no? Y sobre todo, cuando creamos un ecosistema digital, cuando conseguimos automatizar publicaciones en redes sociales, con una landing page donde la gente venga a dejar su interés, con captación de leads para que esos leads luego los podamos tratar a nivel comercial y que la persona de secretaría esté contactando con esas personas, que tengamos unas jornadas de puertas abiertas online, que hoy en día se han llegado para quedarse, ¿vale? Unas jornadas de puertas online potentes, no con un portátil delante de la cara, el director o la directora hablando en el despacho del centro, no, con una imagen que esté acorde a los valores del centro, a la imagen del centro, a la proyección que quiere dar el centro, ¿no? Cuando hacemos esto y todo ese ecosistema va funcionando, ¿vale? Conseguimos, por ejemplo, como un caso concreto de unos centros que hemos trabajado este año, aumentar 95 visitas más que el año anterior. Cuando hacemos esa inversión, obtenemos este resultado. 95 informaciones, 95 personas más que han ido al centro, de las que iban los años anteriores, hemos aumentado 95, ¿vale? Estaban yendo unas 73, 78 de media, es decir, estamos duplicando, pasando por encima, más del doble, la gente que va a conocer el centro. Si luego el siguiente trabajo, el de hacer la información de forma correcta, el de trabajar la vista del centro y dar a conocer el centro, es bueno, pues de esas 95, obviamente, vamos a crecer, sin duda, mucho. Y muy importante, ¿no? Para todo esto del branding y storytelling, tener una estrategia de comunicación clara, que sea ese storytelling, ¿no? Que el centro tenga esa historia, esa narrativa, que la gente quede en su memoria, ¿no? Que me vayan a tener siempre en el top of mind, que estar siempre en la cabeza, ¿no? de las familias y que incluso puedan las familias replicar y devolver ese discurso, ¿no? Pues somos un centro que nacimos de no sé qué,
que llegamos a no sé cuántos y que ahora nos hemos dado cuenta que lo más importante es tal, y por eso hacemos esto y aquello. Y con este storytelling bien creado, bien narrado, ¿no? Con esta promesa de marca bien contada en los suficientes lugares y con las estrategias correctas y apropiadas en cada lugar, hacemos que cale en las familias, que cale en el barrio, que cale en la ciudad, que cale en el pueblo y que nuestro centro vaya subiendo escalones a la hora de tener una mejor reputación y a la hora de conocerse realmente bien lo que se está haciendo y de poner en valor el proyecto educativo, de poner en valor a los profesionales, a los profesores, a los directivos del centro y que las familias valoren y elijan ese centro como un centro para sus alumnos. Y nada más, quedando a vuestra disposición para cualquier cosa, os dejo con Irene, que da paso al siguiente ponente. Gracias y a vuestra disposición.